Mis hermanos, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Con frío, con calor, ya no se deciden, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que nos permite. En un momento, vayan activando sus Biblias, mis hermanos. Y continuamos, ¿verdad? Con la serie La armadura de Dios. Y vamos a ver un nuevo tema que se llama el yelmo de la salvación. Está basada en Efesios capítulo 6, versículo 17. Mis hermanos, si gustan acompañarme ahí. Efesios 6, 17. Y damos gracias a todos, a Dios por todos los que están aquí, ¿verdad? Y también por los que se conectan ahí en las redes sociales. Esperemos que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Dice así la palabra de Dios en Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así dice. Dejomai es la palabra en griego que se traduce por tomar. Y esta palabra significa recibir, tomar o aceptar. Así que hoy, mis hermanos, el Señor nos pedirá que recibamos, tomemos y aceptemos el yelmo protector de su salvación, la que Él logró para nosotros, mis hermanos. Pablo, en esta porción, continúa su descripción de la armadura de Dios. La armadura de Dios está preparada para nosotros, mis hermanos. Y menciona la quinta pieza, que es el yelmo de la salvación, o mejor dicho, bueno, en ese nombre va el yelmo, pero mejor conocido como el casco, es un casco protector, el casco de la salvación. Y bueno, en la época de Pablo, cuando un soldado se preparaba para la batalla, el yelmo era una de las piezas más importantes de la armadura, porque sin él, un soldado sería tan vulnerable que las demás piezas de la armadura no serían de mucha utilidad. Ahora sí que imagínense que alguien que olvidó su casco, ¿no? Es como también venir a la guerra sin fusil, ¿no? El casco romano, por lo general, era de metal y su uso más importante era para proteger la cabeza de los golpes, sobre todo de aquellos golpes inesperados que podían venir de una dirección donde el soldado no tenía puestos los ojos. Imagínense ustedes en medio de una batalla, mis hermanos, con su espada, el escudo, mirando al enemigo de frente y por un lado recibiendo un ataque. Pues sería inesperado ese golpe, ¿no? Si no tuviera el casco, ¡pum! ¿No? Pues moría el soldado. Así que hoy, bienvenidos. Así que hoy veremos qué significa para nosotros, como hijos de Dios, el casco de la salvación. Cómo podemos usarlo y de qué manera nos protege y nos protegerá siempre que estemos dispuestos a recibirlo, tomarlo y aceptarlo. Como vemos allí en Efesios 6:17, Pablo describe la acción y tomad el yelmo de la salvación. Hay que tomarlo, ¿verdad? Para usarlo. No es decir, mira qué bonito casco, ¿no? Y no usarlo. Hay que tomarlo y ponerlo, ¿eh? Así dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Reina Valera contemporánea, ese mismo versículo se traduce de la siguiente manera. Dice, cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, el casco también tiene una labor de protección, de cobertura para nosotros. Y esa expresión, y tomad el yelmo de la salvación, bueno, Pablo se refiere a que los creyentes ahí en Éfeso, y también en Cuernavaca, deben recibir el casco de la salvación. Fíjense, ¿verdad? Ya se vino hasta acá
El apóstol Pablo. Bueno, sí, Pablo estaba haciendo esta exhortación, es porque ellos y también nosotros debemos cubrirnos bien con la salvación que ya el Señor logró para nosotros. Pero, ¿qué es la salvación? Más de uno aquí podríamos escribir eso, ¿verdad? Mis hermanos, ese término es de gran importancia en la Biblia, porque expresa una de las manifestaciones fundamentales de Dios al describir el proceso mediante el cual libera a una persona de una amenaza o un peligro inminente. Esa es la salvación, mis hermanos. Aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Ya eres libre? ¿Por la acción de Jesucristo ya eres libre? Amén, ¿eh? Bueno, el ser humano, estando en la condición de su naturaleza caída, ¿cuál es la naturaleza caída, mis hermanos? Es el conocimiento, la ignorancia de Dios, como un Dios creador, todopoderoso. Mis hermanos, en la naturaleza caída, nosotros incluso podemos reconocer que somos creación de Dios. Hay una doctrina, al enemigo de Dios le encantan las doctrinas que confunden, como que mezclan la verdad con la mentira. Al enemigo de Dios le encanta eso. Y hay una doctrina ahí en el mundo, se escucha, y que dice, todos somos hijos de Dios. Así dice, ¿no? Pero es una mentira, mis hermanos. Parece verdad, pero es mentira. ¿Saben quién lo desmiente? El apóstol Juan, ahí en Juan 1:12. Dice que a lo suyo vino, o sea, su creación vino, y los suyos no le conocieron. Así dice, mas a los que le recibieron, ¿qué hay que hacer para recibir a Cristo, no? Mas a los que le recibieron, les dio potestad, les dio una potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Así es que el ser humano, estando en esa condición de ignorancia, de naturaleza caída, ¿saben qué, mis hermanos? Está condenado a la muerte eterna. Esto no es religiosidad, mis hermanos. Tenemos que aprender a conocerlo. Los que están casados, los que están en matrimonio, ¿cuándo conoces a una persona? ¿A poco así de lejitos, cuando lo veías cada semana, no? Esto nos es la novia de Cristo. Y quiere que caminemos con Él. Por eso Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. No dice Él es un camino, Él es el camino, no hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos va santificando conforme lo vamos conociendo. Por eso nos invita, ¿verdad? Nos invita a quitarnos de esa naturaleza caída, a morir a ese viejo hombre, ¿verdad? Y miren, no hay ninguno justo. Así lo dice en Romanos 3:10. Vamos para allá. Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí el apóstol Pablo, de hecho, está escribiendo un salmo. Y dice en el versículo 10. Como está escrito, dice, no hay justo, ni aún uno. Yo recuerdo que yo antes en mi naturaleza caída y en mi engañoso corazón, yo decía, yo soy bueno. Así decía yo, me estaba engañando. Como no conocía yo a Dios, mi propio corazón me engañaba, me desviaba. ¿Y saben qué? Justo cuando decimos somos buenos, pues nos enaltecemos. No miramos dónde pisamos, ni lo que pisamos. Y nos desviamos. O sea, es bien engañoso el corazón. Y esto nos habla, mis hermanos, que todos los seres humanos, de que no hay uno justo ni siquiera uno, todos hemos pecado. Como dice también ahí mismo en Romanos, pero en el versículo 23, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios.
O sea, ¿todos somos creación? Sí, pero no todos somos hechos hijos de Dios, que debemos hacer, ¿no? Así que, por cuanto todos somos pecadores, mis hermanos, estamos condenados a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Lo dice también ahí en Romanos 6:23. Romanos 23. Porque la paga del pecado es la dádiva, el premio, pues, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Amén. Y miren, ningún pecador heredará la vida eterna. Es un hecho, mis hermanos, ¿eh? Es un hecho. No tomemos esto a la ligera, ya que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 21:8. Por eso es muy fuerte esta parte. Doctrinalmente, y el Señor está enseñándonos, ¿verdad? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, fíjense que simplemente cómo inicia con esta palabra, pero los cobardes, contrasta mucho con lo que Dios mismo le dice a Josué, en Josué 1, desde 1:7, ¿verdad? Dice, esfuérzate y sé valiente. Aquí es, pero los cobardes e incrédulos. Ah, caray, no sabía que se necesitaba valentía para creer, pero es cierto, aquí lo está diciendo de otra manera, con otras palabras en Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hace una larga lista del pecado, ¿verdad? De practicantes de pecado. Dentro de ellos incluso están los mentirosos. El mentiroso es un cobarde que no logra defender la verdad. Se necesita valentía para defender la verdad. Una de esas valentías que Dios nos exige es que sabemos que a veces la verdad nos apena, pero es mejor reconocerla, ¿verdad? Así que esto, mis hermanos, nos enseña que Dios quiere que salvarnos de dos cosas, de la esclavitud del pecado y también de la condenación eterna. Fíjense que cuando volvemos, ¿verdad? Cuando Dios nos libera, ahorita que estábamos alabando, me acordé del cántico, es un cántico de salvación, ¿no? De los cautivos. Se basa en lo que dice nuestro Señor, ahí en Lucas. Más adelante lo vamos a leer. Pero cuando nos volvemos a Cristo, comenzamos a entrar en el orden. Y dentro del orden empieza a haber libertad. Y en la libertad comenzamos a ver claramente lo que antes nosotros mismos hacíamos. Y hay muchas personas que ahí es donde comienza la persecución, mis hermanos. Muchas personas nos dicen, ay, ya te lavaron el coco. Ahí te prohíben hacer. Y conforme vamos conociendo el carácter de Cristo, vamos siendo pacientes. Al principio damos bibliazos, ¿eh? En nuestra inmadurez. Pero después contestamos como el Señor les contestaba. Si ustedes, ahí en Lucas capítulo 4, ustedes pueden ver cómo Cristo le contesta a su propio enemigo que lo tentaba en el desierto. Y le contesta, no le grita, ¿eh? No dice, y Cristo alzando la voz o dando grandes voces. No dice de esa manera. Dice que le contesta a su enemigo. Y le dice, escrito está. O sea, le contesta con el carácter de un maestro, paciente. Y por eso lo reprende. Hasta que el enemigo se va. Por eso nosotros podemos expresarle a las personas que a veces nos dicen, pues vienen y nos confrontan. A veces hasta usan nuestro propio pecado del pasado
para así confrontarnos, ¿no? Y entendemos ahora, ¿no? No, ahora, yo sé que todo me es lícito, eso dice la palabra de Dios, pero no todo me conviene. Yo sé que todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, a ti te prohíben ir a las discos. Bueno, ahorita creo les dicen antros, ¿no? Y allá en otros países les dicen de otra manera. Bueno, no es que esté prohibido, es que no edifica, no conviene. Y entonces te vas apartando de eso. Y muchos de los que están esclavos en eso se burlan, pero si se vieran espiritualmente, están atados como con cadenas. Y en su atadura es como si se estuvieran riendo, burlando del que está libre. Mírate, tú ya eres libre, ¿no? Y yo esclavo. Sería absurdo. Pero de esto es lo que Dios quiere salvarnos, de la esclavitud del pecado, que muchas veces nos ciega. Por eso muchas veces, estando en nuestros delitos y pecados, no veíamos ni dónde pisábamos, mis hermanos. A veces, yo creo que espiritualmente, ¿no? Alguien, cuidado un hoyo, y tú ni el caso, ¡pum! Y te partías las rodillas, espiritualmente hablando, estoy hablando. O sea, caías todo golpeado. ¿Sabes? Hay un videito por ahí en el YouTube que les enseña a los jóvenes el efecto de las drogas, ¿no? Me parece una especie de pollito, ¿no? Y se da vueltas cada vez que se droga y así. Así es el pecado. El pecado es como una droga. No veíamos cómo nos iba destruyendo espiritualmente, carcomiendo. Y cada vez más débil porque nuestro alimento, incluso hace rato lo estábamos cantando a través de las alabanzas, ¿no? Nuestro alimento es la misma palabra de Dios y es el maná. Por eso es un maná que debemos recibir diario. Y conforme nos vamos alimentando de la palabra de Dios, nos vamos fortaleciendo. Pero después de mucho tiempo, imagínense a alguien de mucho tiempo de no comer, le pones una pepita y hasta le sabe deliciosa. Pero le pones un cheto y también. ¿Y un cheto en qué alimenta? Nada. Así estábamos nosotros. Por eso debemos recibir la salvación, ponernos el casco para ser libres de la esclavitud del pecado, pero también de la condenación eterna. Que ese es el destino que le espera a Satanás. Y entonces, ¿cómo podemos recibir la salvación, mis hermanos? Bueno, Pablo menciona algo muy importante con respecto a esto, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, Dios muestra su amor, es evidente. Siendo aún pecadores, dice ahí la palabra. Bueno, Jesús vino a este mundo para cumplir el propósito del Padre. Ya reaccionó. El de darnos, ¿verdad? Salvación y vida eterna en Cristo. Y esto no es algo que podamos ganar o adquirir por nuestro propio esfuerzo, o nuestro propio mérito o logro. No podemos acceder a la salvación por ningún otro medio. Solo Cristo salva, mis hermanos. Amén, ¿eh? Pues denle un aplauso a nuestro Señor que cumplió ese propósito. Sí, gloria a ti, mi Señor. La salvación es un regalo de Dios que se adquiere por medio de un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Miren, hay un ejemplo bíblico.
Pedro, en su primer mensaje apostólico, que se escribe ahí en Hechos capítulo 2, versículo 14, allá en adelante, habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras. Aquí está dando el mensaje del evangelio, el apóstol Pedro. Porque estos no están borrachos. Se estaba refiriendo a cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Pentecostés, los apóstoles. Habían pasado ya 50 días después de la ascensión de nuestro Señor. Dice, como ustedes suponen, ellos no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí empieza a describir lo que está en el libro del profeta Joel capítulo 2. Que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora el apóstol Pedro, después de esta parte, exhorta, ¿verdad? Diciendo, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, con ustedes mismos, como ustedes mismos saben, a ustedes mismos lo prendieron y mataron por manos de malos y perversos, crucificándole, pero Dios le levantó de los muertos, como estaba profetizado por David. A ver, vamos allá a Hechos 2:36, mis hermanos, para que lo lean. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues, dice aquí Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó con el pueblo israelita? Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está la acción que debemos hacer para recibir el Espíritu Santo, la salvación. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, les dice Pedro, ¿verdad? Y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que esta es la manera en la que podamos recibir la salvación, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, poniendo toda nuestra confianza en Cristo Jesús, así como nuestro Señor y Salvador, y bautizarnos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así como nuestros hermanos, ¿verdad? Ayer, que dieron ese paso de fe y de humildad, un testimonio público, ¿verdad? De obediencia, el día de ayer, ¿verdad? Es por eso que el cristiano, mis hermanos, no es que solo haga una profesión de fe y no, pues yo ya me arrepentí de mis pecados. El cristiano vive una vida de santificación, se va apartando del pecado. Es un proceso que dura toda la vida, mis hermanos, toda la vida natural. Se va apartando de ese pecado, por eso vive una vida de arrepentimiento. Y conforme más nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que Él es santo, santo, santo. Entonces, justo en estas dos porciones que hemos tocado, justo estas dos porciones que acabamos de ver, me hacen recordar segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, que vimos hace unos 2 o 3 semanas, ¿no? Ahí en el plan de lectura. Cuando Salomón, ¿verdad?, consagra el templo.
¿Cuántos reconocen, mis hermanos, que Dios nos habla cada día a través de su palabra, a través de ese plan de lectura? ¿Saben qué está haciendo? Así como un maganito, ¿no? Nos está consolidando, porque el Espíritu es el que produce la unión. No es ninguna emoción, no es, ahora sí me voy a disponer a ser más unido con mis hermanos. No, es el Espíritu Santo el que nos va consolidando. Hay una bendición en la obediencia. Vamos allá al segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 6. Versículo 36, mis hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Miren, lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Si me gustan seguir ahí con sus Biblias, dice la palabra de Dios: cuando pequen contra ti, aquí está hablando Salomón, está haciendo una oración a Dios. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y aquí las hermanas, no, ahí está. Siempre los hombres. ¿Ah? Nosotras no, ahí no hay hombre que no peque. No, también se refiere a la mujer, ¿verdad? Así que cuando pequen contra ti, pues no hay hombre o mujer que no peque. Y estés lleno de ira contra ellos y los entregues delante del enemigo. Y luego que dice, y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Eso éramos, cautivos. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten, dice la palabra, y te suplican en la tierra de su cautiverio diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, o sea, maldad, y hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautiverio, a donde hayan sido llevados cautivos, y oran vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y sus súplicas. Hazles justicia y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Esto es lo que vimos hace una semana, ¿no? Vean cómo Dios tiene palabra para nosotros. Cada día ahí está tu porción. Señor, no sé qué libro leer. Pues ahí está el plan de lectura. Ahí está tu porción. Léela, medítala. Localiza un versículo que te impacte. ¿Cuál es el versículo que hay que memorizar? Los versículos. Medítalo. Así como las vacas, ¿no? Mastícalo, ruméalo y vuélvelo a masticar, ruméalo, vuélvelo a masticar. Ya luego ahora sí ya luego lo deglutes, pues lo empiezas ya lo haces tuyo. Y verás que, pues el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Al estar haciendo ese ejercicio de meditación con el Señor. Señor, me hace falta sabiduría, no entiendo tu palabra. Revélamela a través de tu Espíritu Santo, que Él es el maestro por excelencia. El Paracletos, el Consolador, el Maestro, él te viene a recordar la palabra de Dios cada día. Es Él el que está haciendo la labor, mis hermanos. Usa cuerdas humanas de amor, sí, pero es Él, está queriendo alcanzarnos, salvarnos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Del pecado, de la esclavitud, de la cautividad del pecado, del Nabucodonosor y de la condenación eterna. Bueno, así es como podemos entonces recibir la salvación, volviéndonos a Dios de todo corazón, mis hermanos. Bueno, ¿y qué tiene que ver un yelmo con la salvación, no? Ahí diríamos algunos, ¿no? ¿Por qué usa esta figura Pablo? Bueno, sabemos que un casco protege la cabeza, ¿cierto? Bueno, en el casco del soldado lo protege contra golpes dañinos y mortales. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación protege la mente de un creyente para no extraviarse de la verdad,
O sea, te mantiene enfocado. Y Dios es así, así, aquí, aquí, aquí. Hay un versículo allí en Hebreos 12:1, 8, ¿no? 12:1, perdón. Dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, una y otra vez, el amado de nuestra salvación, dice, es aquí. Eso es lo que está diciendo, ¿ah? ¿Para qué también? Para que no nos perdamos con respecto a nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y así podamos resistir cualquier ataque del enemigo. Vean la labor de protección, por eso Pablo lo describe como la armadura de Dios. También describe, ¿verdad? En la carta a los cristianos de Tesalónica, y les dice allí en Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Es decir, que consigamos el autocontrol de los pensamientos y deseos excesivos. ¿Cómo? Practicando el dominio propio por medio del fruto del Espíritu. Y que dice, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es una esperanza viva, ¿eh? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que tenemos como casco la esperanza de la salvación de nuestro Señor. O sea, no es una esperanza cualquiera la que tenemos. Es por eso que el cristianismo, mis hermanos, no es una religión. Es una esperanza viva puesta en Cristo. Así que esto se refiere a un conocimiento firme, no solamente a la salvación que es presente en Cristo, sino a toda la seguridad de que la salvación es para toda la eternidad. La promesa de Dios de hacer todo de su parte para darnos su salvación, mis hermanos, es inquebrantable. El apóstol Pedro se refiere a esta esperanza como algo viviente, es una esperanza viva, ¿ya vieron? Algo que no puede descomponerse, no puede ser profanado ni contaminado. Es algo que nos motiva y sostiene espiritualmente a lo largo de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quien tenga la porción Reina Valera, ahí en esa porción de que van del versículo 3 al 12 dice, una esperanza viva. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Nicodemo podría decir, caray, pues ¿cómo puede volver el hombre viejo al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el rostro de Cristo, de Dios, ¿no? Entonces nos ha hecho renacer para una esperanza viva, dice aquí Pedro en el versículo 3, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, no se echa a perder, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no caduca, es eterna, reservada en los cielos para nosotros, mis hermanos, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En un mundo donde nada es permanente, la promesa de salvación
es posible gracias al sacrificio de Jesucristo. Esta salvación representa estabilidad en un mundo inestable. Nos da esperanza en las peores circunstancias y nos permite luchar contra la desesperación y el desaliento. A través de la esperanza de la salvación, protegemos nuestra mente y nuestro corazón. Miren lo que afirma Pablo que tenemos sobre la mente de Cristo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice aquí Pablo a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y miren, el texto en el cual Pablo, que era un conocedor de las Escrituras, se basó para hacer esta afirmación, está en Isaías, capítulo 40, versículo 13. Por cierto, un capítulo muy conocido del profeta, del libro del profeta Isaías, ¿no? Isaías, capítulo 40, versículo 13. Dice la palabra de Dios, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La palabra espíritu proviene del hebreo ruach. Pero la Septuaginta, que es una de la traducción judía del Antiguo Testamento junto con los libros de los profetas, la Septuaginta tradujo la palabra ruach como nous, el griego. Y esta palabra significa mente. Así que esta interpretación permite que Pablo llegue a la conclusión de que gozar del Espíritu Santo, es decir, la mente de Cristo, es poseer la capacidad de comprender las verdades de Dios. Esto es un privilegio, mis hermanos. Renovar la mente, algo que pensábamos que era imposible. ¿A poco no en el mundo hemos escuchado muchas veces, no va a cambiar? Ese no va a cambiar. Ella no va a cambiar. Se va a poner hasta peor. Pues sí, en el mundo sí. ¿Se acuerdan que estábamos ahorita en la alabanza y le dábamos gracias porque nos ha dado un nuevo corazón? Un corazón de carne, mis hermanos, que late por él. Quisiéramos bien duros de corazón. Pero miren, ante Dios no hay poder. Y nos quebrantó el corazón. Corazón orgulloso. Corazón orgulloso. Se fue impactando nuestro corazón. Corazón mentiroso. Fue tronando. Se fue haciendo añicos, polvo. Pero no nada más nos destrozó ese corazón duro, ya quedó un hueco ahí, ¿no? No, nos dio un corazón de carne y ese corazón de carne empezó a latir por él. Por eso le alabamos, mis hermanos. Mis hermanos, nuestra mente es sumamente importante para Dios. Lo que entendamos acerca de nosotros mismos y de Dios determinará muchas veces nuestras acciones. Es por eso que el que le conoce por encimita, ¿a poco no hay otra mentira? ¿Cómo le encantan las mentiras al padre de las mentiras? Pues sí, porque es homicida y mentiroso desde el principio. Una vez yo estaba exhortándole a mis hijos y les decía, sean valientes, hablen con la verdad. Porque ¿saben quién respalda las mentiras? Satanás, porque es el padre de mentiras. Pero ¿saben quién respalda la verdad?
Dios. Así es que si tú hablas con la verdad, puede ser penoso, sí, hijo, pero habla con la verdad y Dios te va a respaldar. ¿Quién quieres que te respalde? ¿Dios o Satanás? Entonces hay una mentira, hay una mentirilla, ¿no? Mentiririjilla, diría Ned Flanders. No hay mentiras chiquitas, hermanos. Esas mentiras se clavan ahí en el corazón. Hay una mentirita, mentirota, que dice, Dios es bueno, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Lado A, diría el pastor Chuy, ¿no? Olivares. Lado A de la verdad. ¿Por qué no dices también el lado B? Pero Dios es justo, Dios es santo, Dios es ira, no tolera el pecado. Sí, Dios es amor. Y por eso me debo dedicar a pecar, ¿no? A hacer la maldad. Como decían los hijos del trueno, ¿no? Fuego del cielo, para todos, ¿no? No, no. No podemos dejarnos engañar por el lado A de la verdad. Porque una media verdad es una mentira en realidad. Así que debemos conformar nuestra mente a la mente de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante nuestra mente para Dios. Imagínense, ¿no? Vienes a la iglesia, te rindes, aquí alabas y ya acabas de recibir la palabra y te comienzas a distraer con cualquier mentira, ¿no? Y Dios dice, ¡ey, es aquí! Por eso hay una constancia, una disciplina, un cuidado que Dios tiene. Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él quiere que estés constantemente pensando en Él. Su iglesia es su novia, por eso la está cuidando, la está limpiando, la procura. Es muy atento, es un atento, es un caballero, es un total caballero atento hacia su iglesia. La limpia. Imagínate a Cristo, pues es el novio perfecto Él, y ve que su novia trae su vestido blanco, de lino fino, ¿no? Y ahí le cayó una porquería de un pájaro, ¿no? ¿Saben qué hace? La limpia. Veo que traes tu uña rota, la sana. Eso está haciendo. Él nos procura, por eso es tan importante nuestra mente. Está limpiando la mente, la está transformando. Porque Él sabe que lo que entendamos acerca de nosotros mismos y de Dios determinará nuestras acciones. Ah, ya entendí, ya me cayó el 20. Con razón en mi ignorancia de Dios, diciendo que yo soy bueno, que yo no peco, no hombre, me dio unos santos catorrazos. Ya entendí. Ah. Por tanto, mis hermanos, es importante que nuestra mente esté influenciada por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una espada. Yo recuerdo una oración contestada, mis hermanos. Yo recuerdo una oración que le hice hace muchos años al Señor, estando así en medio de una prédica. Estaba yo en la alabanza, estaba yo alabándole y le dije, Señor, en ese entonces yo todavía no me sabía la historia de Finés, no, de la familia de Aarón, ¿no? Que vio que los israelitas ya estaban trayendo mujeres de otros pueblos, ¿no? Y se la pasan enfrente a Moisés, ¿no? Ah, voy a fornicar, ahorita nos vemos, ¿no? Se levanta Finés con una lanza y ¡zas! Los atraviesa a los dos, representando la santidad sacerdotal. Yo en ese entonces le decía al Señor, ya me habían predicado algunas ocasiones, hermanos en Cristo, cuerdas humanas de amor, ya me habían predicado sobre Hebreos 4:12, ¿no? Que dice, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Entonces, en medio de una alabanza, yo le decía al Señor,
Prepara tu espada, Señor, y atraviésame así. Que sangre ese corazón. Atraviésame con tu espada. Y yo reconozco, mi hermano, que yo era un enemigo de Dios. Yo hacía pura cosa mala. Pero ahorita estoy parado, ¿eh? Ya, parece chaparrito. Naturalmente estoy parado, pero espiritualmente estoy de rodillas delante de Dios. Yo soy un enemigo rendido ante Dios. Yo era un enemigo. Y ahí está la prueba de que Dios hace posible lo imposible. Hace posible que sus enemigos caigan rendidos de rodillas ante Él, suplicando y dando gracias por habernos salvado. Vamos a darle un aplauso, Señor. Vamos a Romanos 12:2, mis hermanos. Por todo esto que hemos estado platicando es que la palabra de Dios, la Biblia, nos exhorta, ¿verdad?, a cuidar nuestra mente. Ahí en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, cuando tenemos, esto es un acto de humildad, cuando realmente queremos conocer de Dios, esto es un acto de humildad. Y hay veces en que parece que la Biblia, así la tapita esta, ¿no?, de cartón, pesara 1 tonelada. No, mejor luego. Es que es un acto de humildad, mis hermanos. Maestro, enséñame, que tu espíritu me recuerde tus enseñanzas. Miren, en la traducción nueva versión internacional de la Biblia, este versículo Romanos 12:2 lo traduce de esta manera, dice, no se amolden al mundo actual, no se comporten, o sea, no puede haber un cristiano ahí, mira, a ver, ahí en una muchedumbre, ¿no?, de puro mundano, sí me escuchan, ¿eh? En una muchedumbre de puro mundano, no puede haber, a ver, reconoce, encuentra a Wally, ¿cuál es el cristiano? No lo identifico. No podemos ser así, mis hermanos. Se tiene que notar. Por eso los cristianos somos un remanente. Y en ese remanente destacamos espiritualmente, más que naturalmente. Espiritualmente, ¿por qué su comportamiento así? ¿Por qué vengo y lo ofendo y nomás no se ofende? Vengo y le miente y descubre mi mentira. ¿Qué me sabe? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y le digo que si hacemos un negocito, una transita, y nunca acepta. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Destacamos de esa manera, porque le damos la honra a nuestro Padre. Somos un remanente. No podemos estar mimetizados. Es decir, no nos amoldamos al mundo actual, dice Nueva Versión Internacional, sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ah, es cierto. Ahora identifico las verdades, antes no. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Saben cuál es uno de los frutos? ¿Saben cuál es parte del fruto del Espíritu? Ahí está en Gálatas 5, 22 y 23, pero parte del fruto del Espíritu es paz. Y de repente vienen y te ofenden, ¿no? Y ya nomás les haces. Ajá. Es que tú eras un mentiroso. Te recuerdan tu pasado, ¿no? Hay una frase cristiana, no está en la Biblia, pero es una frase cristiana, que dicen que cuando el enemigo te recuerda tu pasado, pues tú recuérdale su futuro, ¿no? Lo que le espera. Pero muchas veces usa así dardos, Satanás. Pero si tú eras un mentiroso, tú eras un fornicario, tú eras un adúltero. Y pues cuando estamos inmaduros, que no conocemos de Dios, hombre, esos pero pegan así, ¿no? Y luego más con nuestros propios familiares.
No, es que yo iba, mira, mi hermano, iba yo con el peto de la justicia. Saqué mi espada de la salvación. Y al primer dardo, todo se me cayó, mi hermano. Hombre, reconozco que estaba en la carne, por eso me dolía. Y después, reflexionando de cómo me hablaba, cómo era yo confrontado, porque comencé a destacar espiritualmente hablando, ¿no? Ah, caray, ahora ¿por qué se atreve a hablarnos de la palabra? Por amor, les decía, ¿no? Ya. A mis familiares les compartía la palabra. Arrepiéntanse. Efectivamente, Dios nos ama y por eso nos quiere salvar de la condenación eterna. Yo dándoles el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Tú qué nos vienes a hablar? Si tú eres un mentiroso, ¿no? Y después me quedé pensando, espérame, ¿quién está detrás de todo eso? No, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No, mi lucha no es contra mi mamá, contra alguien específico de mi familia, no. Es contra potestades, huestes de maldad. Dije, ya vi quién está allá atrás. Pero si tú eres un mentiroso, ¿cierto? No me estás diciendo una mentira. Es cierto, yo era así. Pero ¿sabes quién me ha rescatado de esa cautividad en la que yo estaba? Pero mira, se quebraron así las cadenas y dije, oh, soy libre. Cristo. Por eso yo le doy la gloria a Cristo. Empecé a identificar quién estaba detrás de eso, de ese querer amedrentarme. Y Dios me hizo un finés. Y entonces vi, por eso dice Santiago, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Y ya luego vi al diablo, pi, 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 que te vaya bien. Me gusta en conocerte, te espera el infierno. Y por eso, mis hermanos, nosotros somos instrumentos de paz, instrumentos del amor de Dios. Y venimos a recordar eso. Es por eso que venimos. No importa a veces el cansancio, no importa la adversidad. Venimos a servir a la iglesia de la cual nosotros también somos parte. Y recibimos el beneficio de la novia. Nosotros también nos servimos unos a otros, nos soportamos unos a otros, porque somos ahora, Dios ha ido cambiando nuestra mente. Somos merecedores de un don que solo Cristo ganó para nosotros. Y en vez de ser moldeados, mis hermanos, por los valores de este mundo, como creyentes de Cristo debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Mis hermanos, la palabra transformados proviene del griego metamorphoi, cambio de forma, eso significa. De ahí proviene la palabra metamorfosis. Literalmente esta otra palabra significa alteración de la forma, cambio. Hay algunas especies que experimentan esto, ¿no? Se entiende muy bien a través del ejemplo de la mariposa, ¿no? Tienen un cambio radical, ¿no? Ahí vemos a la oruga así gordita y va comiendo la hoja. La va comiendo. Y luego se envuelve, ¿verdad? Hiberna en un capullo para convertirse completamente en un ser diferente que ahora vuela. La mariposa, ¿no? El ejemplo bíblico en el pueblo de Israel es cuando regresa de Babilonia. Mis hermanos, cuando venimos a Cristo, tenemos una mente muchas veces dañada por todo lo malo que aprendimos en el pasado. Nuestras conductas y hábitos están influenciados por los principios de este mundo. Así veníamos. Mis hermanos, veníamos todos como el hijo pródigo, oliendo a cerdo, pues, ¿no? Y todos dañados, mal comidos. Allí el estomaguito crujía por algo de comida. Yo me imagino así el estómago del hijo pródigo.
Después de días de hasta desear las algarrobas de los cerdos, ¿no? Ya no había comido. Yo creo que venía hasta delgadito, ¿no? Sucio, oliendo mal. Probablemente hasta herido. A lo mejor le dio una mordida a alguno de esos cerditos, ¿no? Así veníamos. Por eso Cristo salva a la perniquebrada, la cura, la sana. Muchos veníamos con profundas raíces de amargura, mis hermanos. Profundas allí. Es más, hasta necesitábamos psicólogo. Por favor, me agenda 40 sesiones. Una el lunes, otra el miércoles, otra el viernes. Son a 1,000 pesos. Sí, no importa, yo ya no quiero. Atormentados emocionalmente, porque para eso es el psicólogo y espero no ofender a alguien que sea aquí psicólogo. Pero veníamos atormentados emocionalmente. Miren, la psicología se queda en la mente. La mente es carne. Pero Dios actúa en lo espiritual. Es mucho más profundo. Él trasciende a lo natural. Así veníamos muchos de nosotros. No, es que no puedo olvidar. A ver, decía el psicólogo, vamos rascándola ya a tu infancia. Sí, es que no olvido cuando mi papá aplastó el perrito de juguete que me compró. Ahí, desde ahí tus amarguras, ¿no? Porque además muchas veces también nuestros padres, pues en su ignorancia también, algunos de ellos, no nos habían enseñado la palabra de Dios. Y desde niños no nos habían enseñado a practicar el pecado. A practicar el pecado, el perdón, mis hermanos. Ahora sí que perdónenme. No nos habían enseñado a practicar el perdón. Perdóname, hijo, pisé tu perrito sin querer. Y ya no hay dinero, no te puedo comprar otro. Ah, pero perdóname, tengo que ser más cuidadoso. Ah, caray. ¿Cuándo has visto, no? Un padre del mundo aquí pidiéndole perdón a su hijo. Ayer vimos eso, mis hermanos. Familias restaurándose, pidiéndose perdón, abrazándose. Dios, miren, quitando raíces de amarguras profundas. Pudimos ver la mano de Dios quitando esas raíces. No fue una acción natural, fue una acción espiritual completamente, el mover del espíritu, sanando a las familias, mis hermanos. Eso es un milagro de Dios. Mis hermanos, el deseo de Dios es que seamos transformados completamente. Pero esto se logrará a través de renovar toda nuestra mente. Esto es ver el cuidado y el amor de Dios, su longanimidad, mis hermanos, su macrotumia. Es una paciencia extrema. Yo lo reconozco. Qué necio era. Una y otra vez, ¿no? Me leían Hebreos 10:26, no dejando de congregarse como algunos tienen por ya van a empezar. No es nomás para que llenes una silla, mi hermano. Es para que recibas la bendición de la palabra de Dios. Es algo más valioso que no es perecedero, más valioso que la plata y el oro, mis hermanos. En verdad, si yo tuviera esta Biblia, así de orégano, de oro puro, y dirías, no, ya con eso me salgo de varias penas económicas. Esta así de oro y esta así como la tengo, así, ya se lo está despegando aquí mi plastiquín, ¿no? Toda rayadita ahí, ¿no? Esta me ha salvado de muchas, de toda mi maldad. Que ni todo ese oro, no, todo ese oro me alcanzaría para librarme de las consecuencias de mi pecado. Por eso Dios tiene un anhelo profundo en transformarnos de toda maldad, transformar toda nuestra mente. Así que, mis hermanos, debemos desechar todos nuestros prejuicios, nuestras impurezas y sentimientos indignos.
reemplazándolos, ¿verdad? Por la iluminación de la palabra de Dios a nuestra mente. El apóstol Pablo decía ahí en la carta a los Corintios, llevando todo pensamiento cautivo ante los pies de Dios. Mi Señor, mira, otra vez pensando en cochinadas. Simplemente es humildad. Pero antes nada. Hacíamos, bueno, yo era de la religión tradicional. Ahí en la cola pensando lo que ibas a confesar. O sea, no se te quitaba. O sea, nada más era un acto religioso. Y lo hacías pero como por deber. O sea, no había un cambio de mente. No había un propósito, el cual Dios siembra en nuestros corazones. A través de estas prédicas, a través de que tú te expongas a la palabra de Dios, Dios siembra su carácter. Y parte de su carácter es que empezamos a ya no tolerar el pecado. O sea, ya no eres la novia esa descuidada, que estás vestida toda de blanco y te cayó algo y vas como así nada. Tú mismo dices, ay, ya me ensucié. Y como sabes que Él tiene esa posibilidad, Él hace posible que tú seas limpio. Por eso lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahora tenemos esa humildad, por eso vivimos una vida de arrepentimiento. El cristiano vive una vida de arrepentimiento. Entonces, ahora se reconoce, ya no corre 3 kilómetros en terracería y se hace, ahora sí como dicen, ¿no? Y tiras el aceite y todo. No. Ya nada más das un paso en el pecado y dices, ¿a dónde voy? O sea, tu mente ya está transformada, el mismo espíritu te detiene. Y en ese momento dices, nada más por ese medio paso que di hacia ese camino de muerte, Señor, perdóname. Te humillas, vives una vida en arrepentimiento y dices, Señor, límpiame. ¿Cómo no, hijo? Eso es vivir una vida en arrepentimiento. Así que en conclusión, mis hermanos, ya me marcaron el tiempo. Por eso es que cuando un soldado, mis hermanos, entraba en batalla sin un casco, se exponía instantáneamente a los golpes más mortales. Pues sí, sabemos, hace unas semanas vimos los dardos incendiarios del enemigo, ¿no? Y entonces tenemos el escudo. Pero ¿y si caía en la cabeza? Dardo mortal, ¿verdad? Dejar fuera el casco de la armadura, mis hermanos, era muy peligroso. Es por eso que el cristiano constantemente se ministra la palabra de Dios. Entre nosotros nos ministramos la palabra. Es un acto de amor, mis hermanos. Nos recordamos que somos salvos por medio de Jesucristo. Asimismo, mis hermanos, hoy en día no podemos continuar la batalla sin tener el yelmo de la salvación. Pero bien puesto, mis hermanos. Yo soy salvo por medio de Jesucristo. Bien, ahorita que estábamos alabando, recordábamos su sacrificio, ¿verdad? Él lo logró para nosotros. Es impresionante cuando meditamos en la palabra de Dios. A Él no le hacía falta nada. Él sí es verdaderamente el alfa y el omega. A Él no le hacía falta nada, y nadie. En su gloria, a Él lo sirven ángeles, mis hermanos. No solo cuerpos de carne. Lo sirven ángeles. Y Él, estando en esa condición, se humilló a sí mismo y se puso en forma de nosotros, en forma de siervo. Y estando en esa forma, se humilló a tal grado que recibió muerte, y una muerte humillante, muerte de cruz. Esa muerte era para ocupar el lugar que a nosotros nos corresponde. Nos salvó de la cautividad del pecado y de la condenación eterna. Así que el yelmo es igual a un casco, y este ayuda a proteger la mente constantemente, mis hermanos.
ya que Satanás la usa como campo de batalla. Ay, mi hermano, yo pensé que el campo de batalla era allá afuera. La muchacha es imprudente que sale con su vestido. No, el imprudente está acá está el campo de batalla. Porque de esas mujeres o de esos hombres imprudentes sobran. No, pues entonces ya perdí, ¿no? No, la batalla está acá, mis hermanos. Así que si mantienes tu mente ocupada en Dios, puestos los ojos en Jesús, renovándola diariamente con la palabra de Dios, la proteges de los ataques del maligno. Ya entendí, con razón la insistencia. Ya entendí, con razón. Con razón me envían el devocional diario y la reunión de los miércoles y el instituto bíblico y la forja y luego el curso de consolidación. Pensé que era por otra cosa. Es el cuidado, está teniendo un cuidado enorme por su iglesia. Mis hermanos, esto es el sopórtense los unos a los otros hecho vida. La mente, mis hermanos, debe estar clara en la certeza de la salvación. Colosenses 3:16, Colosenses 3:16. Ya vamos terminando. Me pegaron las hojas, mis amigos. Bueno, gracias por su paciencia. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Colosenses 3:16 dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. El vosotros es el ustedes actualmente. Por eso lo leo de esa manera. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Debemos mantener nuestra mente llena de gratitud hacia Dios. Es por eso que ahora el cristiano, el que está rendido ya a Dios, de verdad tú lo ves dando gracias por sus alimentos. Y ya no dices, no, ya no sacas tu foto ahí para el Facebook. Yo merezco caviar, pero es un lujo, pero creo que lo vale. No haces eso. Ya no haces eso. Ahí está tu huevito con frijoles y chilito y tortillas. Gracias, Señor, bendito seas. Te dignas a darle de comer a alguien que era tu enemigo. Qué paciencia, Dios mío. ¿Cómo no voy a caer derrotado ante tus palabras? Así debe estar nuestra mente llena de gratitud. Gracias por haberme permitido llegar con bien hoy a recibir tu palabra. Gracias porque una y otra vez me la recuerdas para ponerla por obra en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, aquí mismo en la congregación. ¿Saben por qué? Porque estamos en tiempos de guerra. No la de Israel con Irán, no. Estamos en tiempos de guerra espiritual. Y es fácil dudar y creer que no somos salvos. Bueno, ¿y cómo usarlo? ¿Cómo usar el casco de la salvación? Bueno, recuerda en todo momento y con firmeza que eres salvo, que Jesús entregó su vida por ti, que Dios te ama y eres suyo por la eternidad, ¿no? Pero también lleva tu vida en obediencia y confianza en Dios, sin apartarte de la verdad de su palabra. O sea, el yelmo de la justicia, el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia. Segunda de Corintios 5:17. Ya con esto vamos terminando, por favor, pónganse. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en el 18 dice: y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. No podemos retener el pecado, el perdón, mis hermanos. El cristiano no puede retener el perdón. Cuando alguien te pide perdón, que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué hermoso mensaje. Oremos, mis hermanos, pónganse de pie. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que tu salvación nos permite ir a la batalla seguros. Estamos seguros en ti, Señor. Porque tú eres el libertador de nuestras almas, Señor. Estábamos cautivos, éramos enemigos tuyos. Y tú manifestaste un amor inquebrantable, Señor, un amor ilimitado. Señor, recordamos que el Espíritu de Dios está sobre ti, por cuanto tú has sido ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y Dios te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros éramos cautivos y ahora somos salvos. Gracias a ti, Señor. Gracias por el yelmo de tu salvación, Señor. Has venido a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los que estaban oprimidos. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no cantarte, Señor? ¿Cómo no obedecerte, bendecirte, Señor? Y hacerlo con propósito, Señor, cada día de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, aquí, Señor, en la congregación, en tu iglesia. Gracias, Señor, queremos ser fieles a ti, rendirnos cada día a ti, Señor, con propósito, Señor. Porque cuando hay propósito, Señor, verdaderamente hay unión. Gracias, Señor, por recordarnos la armadura que viene de ti. Señor, gracias por esta congregación que tú estás estableciendo aquí en Cuernavaca. Estás afirmando, Señor, nuestros pies. Ya no son unos pies de barro que se quebrantan con cualquier cosa, que se quebrantan con cualquier prueba en el mundo, Señor. Ahora tenemos nuestros pies firmes, puestos en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro escondedero, Señor. En ti, Señor, bajo tus alas es que estamos seguros. Gracias por recordarnos que, Señor, nuestra mente es muy importante para ti, que tú quieres transformarla, Señor, tu imagen, transformar nuestro carácter a tu carácter, Señor, y que podamos caminar, Señor, fortalecidos en este camino de la fe hasta la meta, Señor. Nos esforzaremos en tu gracia. Señor, tú tienes el poder para cambiarnos y hacernos conforme a tu parecer. Señor, queremos alabarte. Bendito sea tu nombre. Alabado.
camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Que nos sostienes, Jesús. Dile con nosotros. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Alza tus manos y dile. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Oh, quiero, Señor, quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Sobre ti, Jesús.
¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor? Amén. Podemos experimentar, ¿verdad?, el poder transformador de Dios a través de su palabra predicada. Pues damos gracias al Señor por esta reunión. Nos despedimos de los que están en la transmisión. Y si es la voluntad del Señor, nos vemos aquí el próximo domingo. Que Dios les bendiga.